I want to share a little bit on the dispensation of grace that you may not take it for granted. Quisiera hablar un poquito acerca de la gracia para que no la menosprecien. Now, many times Bueno, muchas veces the church has not well perceived la iglesia no ha percibido bien the definition of the dispensation of grace. la definición de la dispensación de la gracia. And that's why you can see the wasting of time, Y por eso pueden ver el mal gastar del tiempo, the abuse of the grace itself, el abuso de la gracia misma, the falling in sin, caer en pecado, all these things that are actually contrary todas estas cosas que son contrarias to what is expected of in this hour. de lo que se debe de esperar en esta hora. I want to highlight the following. What is the dispensation of grace? Quiero hablar de lo siguiente, ¿qué es la dispensación de la gracia? And when does it or when did it start? ¿Y cuándo empezó? And when does it or when will it end? ¿Y cuándo va a terminar? So, in looking at the dispensation of grace, Entonces, mirando la dispensación de la gracia, you will very quickly realize muy pronto se va a dar cuenta que when I speak about the dispensation of the grace, cuando yo hablo acerca de la dispensación de la gracia, I will essentially be talking about the Lord Himself. esencialmente voy a estar hablando del mismo Señor. Now, the problem in the church today, the church has not well perceived the dispensation of the grace, El problema en la iglesia hoy es que la iglesia no ha percibido la dispensación de la gracia and hence has not even understood y ni siquiera ha comprendido the purpose for which that dispensation was unleashed. la razón por qué fue soltada esa dispensación. And that's why many times you go around and you see the way the church is acting, Muchas veces puede ver de la forma en que la iglesia está actuando. you see that actually she is abusing the grace in some of her act. En algunos de sus hechos uno puede ver que la iglesia está abusando de la gracia. And so that's why it's very critical that I help define for you this. Por eso es muy crítico que yo les ayude a explicar esto. The dispensation of the grace. La dispensación de la gracia. If we will understand when the dispensation of the grace does begin or did begin, Si podemos entender cuándo fue que empezó la dispensación de la gracia and when it does end or will end, y cuándo es que va a terminar, then we will be enlightened entonces vamos a poder entender in the dimension, the dispensation, the time en la dimensión, en la dispensación y en el tiempo, for which it lasts. por el tiempo que va a durar. And if the church will well understand the duration Y si la iglesia puede entender el tiempo que va a durar and the quality, purpose, requirement of, y la cualidad y el propósito y el requisito, then the church will do exploits entonces la iglesia va a hacer hazañas that are consistent with this dispensation. que son consistentes con esta dispensación. Hallelujah. Our Lord Jesus, Aleluya, nuestro Señor Jesús, when He was walking here, cuando Él estaba caminando aquí, doing the ministry of the Father, cuando Él estaba haciendo el ministerio del Padre, He spoke certain things Él habló ciertas cosas that actually brought eventually into being, que se cumplieron, materialized the dispensation of the grace. que materializaron la dispensación de la gracia. For example, He said,
Por ejemplo, dice, I will not leave you as orphans. no los voy a dejar como huérfanos. My Father has promised you. There is a promise Mi Padre les ha prometido, hay una promesa, that is coming. A comforter, a counselor. el confortador, el consolador. The promise my Father has promised you will come when I leave. La promesa que mi Padre les ha prometido va a llegar cuando yo me vaya. It is good for you that I leave, that the promise come. Es bueno que yo me vaya para que la promesa pueda venir. You remember that? That was a prophecy ¿Se acuerdan de eso? Eso era una profecía that was actually calling into being the dispensation of the grace. que iba a empezar la dispensación de la gracia. When I talk about the dispensation of the grace, Cuando yo hablo acerca de la dispensación de la gracia, I'm essentially talking about God Himself. estoy esencialmente hablando de Dios mismo, Because that is what He is. porque eso es lo que es Él, Because it's the dispensation that defines the Holy Spirit. porque es la dispensación que define al Espíritu Santo In the church. en la iglesia And hence His role. y su propósito And hence the duration of His reign. y cuánto va a durar su reinado. He promised that when He goes, Él prometió que cuando Él se fuera, will come one who will be able now to comfort the church. iba a venir aquel que iba a venir a confortar a la iglesia, Counsel the church. que venía a aconsejar a la iglesia, Advise the church. que venía a darle consejos a la iglesia, Teach the church. enseñarle a la iglesia. And He said, He will not teach you anything. He teaches nothing except what He has heard. Dice que Él solamente te enseña lo que Él ha oído. That was the prophecy of the coming of the dispensation of the grace. Esa fue la profecía de la dispensación de la gracia. So you can almost tell for yourself when the dispensation of the grace begins. Entonces se puede dar cuenta cuando empezó la dispensación de la gracia. Begins at Pentecost. Empezó en el Pentecostés. The prophets of old, they already saw. Isaiah saw, Joel saw, Jeremiah saw, in fact Ezekiel saw. Los profetas del Viejo Testamento, ellos vieron. Isaías lo vio, Joel lo vio, Jeremías lo vio, Ezequiel lo vio. You see that even at the time of Pentecost, then now Peter invokes, activates the words of Joel. En el tiempo del Pentecostés, Pedro invoca esa palabra del libro de Joel. He said, this is the hour that he said. Él dice, esta es la hora de lo que él estaba hablando. This is the commencement I meant. This is the beginning, he said. This is where it starts. Este es el comienzo. Aquí es donde empieza. The outpour. And so it's very critical for the church to be able to understand these very important points on the timeline, the prophetic timeline of the Lord. Entonces es muy importante que la iglesia entienda el tiempo profético de Dios. The moment when the dispensation of grace begins, El momento cuando la dispensación de la gracia empieza, the pronouncements thereof of it, and inside there is the purpose, so the church may get to work. Let's get to work and start working. es importante saber esto para que la iglesia empiece a trabajar. Because now we understand what it is for. Then let's go ahead and just work. Porque podemos saber qué significa, entonces ahora podemos empezar a trabajar. Because how can a man work lest he know, unless he know the purpose for it? ¿Cómo va a trabajar un hombre si no sabe cuál es el propósito? How? How can a man get down to work
unless he know the purpose for it, for the hour. ¿Cómo va a trabajar un hombre si no sabe el propósito? Okay, 2 Thessalonians chapter 2 verses 3. Don't let anyone deceive you in any way, for that day will not come until the rebellion occurs, and the man of lawlessness is revealed, the man doomed to destruction. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Let me first explain this. Permíteme explicar esto. When you go to Matthew 24 verse 7, Cuando usted va a Mateo 24 versículo 7, he summarizes by saying, all these are the beginnings of back pain. Verse 8. y da un resumen en el versículo 8 y dice, y todo esto es el principio de dolores de parto. Famines and earthquakes, verse 7. En el versículo 7 habla acerca de hambrunas y de terremotos. And then verse 8. All these summarized together, verse 8, are the beginning of back pains. En el versículo 8 dice que todo esto es el comienzo de dolores de parto. Now, he's saying that don't worry, that day cometh not, Está diciendo que no se preocupe porque ese día no va a llegar except that the man of lawlessness be revealed. y se manifieste el hombre de pecado. That when he will be revealed, then that day arrives. Que cuando ese hombre sea revelado, entonces ha llegado ese día. And he says, first of all, there has to be a rebellion. Do you understand? That's why I'm saying all these are the beginning of back pains. Primero que todo tiene que haber una rebeldía. Todo esto son los comienzos del dolor de parto. Because now you begin to understand very clearly why there is a current mooting and rumbling and groaning and rebellion in the church. Ahora pueden entender por qué hay rebeldía en la iglesia. All these are the beginning of the grand rebellion. Todo esto es el comienzo de la gran rebeldía. And as we read further, he will exalt himself as God. Si leemos más adelante, dice que él se exalta como Dios. But what I want to highlight here is this. We can already see Pero ya podemos ver the signals of that, the signs of it. las señales de eso. The rebellion, let me lie a little bit here. La rebeldía, déjame mentir un poco aquí. Let me do it. The day of lie, El día de la mentira, the day of deception. Let us deceive here. el día de la decepción, déjanos engañar aquí. I just wanted to mention that. Because you may be waiting for the grand rebellion, but the rebellion has begun already. Quería mencionar eso porque tal vez está esperando el día de la gran rebeldía, pero ese día ya ha comenzado. It's already in the system. Ya está en el sistema. That's why you see the church has drifted away. Por eso puede ver que la iglesia se ha alejado. She's preaching another. Está predicando otra cosa. Because the rebellion has begun Porque ya ha comenzado la rebeldía. as the beginning of the grand rebellion. Es el comienzo de la gran rebeldía. The beginning of the grand rebellion. Then he says further on verse 4. He will oppose and will exalt himself over everything that is called God and is worshipped, so that he sets himself up in God's temple, proclaiming himself to be God. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. You understand the rebellion? ¿Entienden la rebeldía? So actually the real contest is between
devil worship and the worshiping of Christ. Entonces la pelea es entre la adoración del diablo y la adoración de Cristo. That's why you see lies have come to church. Por eso hay mentiras en la iglesia. People can lie, servants can just lie. You understand? And yet we know the father of all lies is who? Satan. Y sabemos quién es el padre de todas las mentiras. Es Satanás. Satan is the father of all lies. Satanás es el padre de toda mentira. So, in so bringing lies into the holy worship of Christ, Entonces, cuando traen mentiras en la adoración de Cristo, you see that actually you're saying that I want to worship Christ, but I worship the devil a little bit also. entonces tú estás diciendo, oh, yo adoro a Cristo, pero voy a adorar al diablo un poco. So I am both worshiper, both a devil worshipper and Christ worshipper. Entonces yo estoy adorando al diablo y estoy adorando a Cristo también. Did you understand the gravity of this? I'm just mentioning this in passing. ¿Entienden la gravedad de esto? Solamente estoy mencionando. Verse 5. Don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 5 y 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verse 6 is very critical. El versículo 6 es muy crítico. You begin to see the little nuggets, the little small elements, the wisdom nuggets, you know. Se pueden empezar a ver como pequeños elementos de sabiduría. I repeat it. He says, don't you remember that when I was with you, I used to tell you these things? And now you know what is holding him back, so that he may be revealed at the proper time. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 5 y 6. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. He's already alluding to that hour, Ya empieza a hablar acerca de esa hora, to that day, a ese día, to that moment, to that demarcation. a ese momento, a esa marca. Because he's saying that there is the holding back, but he is coming to talk about it. Porque está hablando acerca de aquel que lo detiene. Because when you worship Christ and you mix with lies, Porque cuando tú adoras a Cristo y tú lo mezclas con mentiras. but let's hear what he says in verse 7. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 7. For the secret power of lawlessness is already at work. So you see the beginning of birth pains. For the secret power of lawlessness is already at work. But the one who now holds it back will continue to do so until he is taken out of the way. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. The coming of the lawless one will be in accordance with the works of Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs, and wonders, and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refuse to love the truth and so be saved. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 al 10. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo
advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Again, listen to this. By reading this alone, this pronouncement here, now we can already understand he's not talking about the beginning of the dispensation of grace. He's not. By the way, he's not talking about it. But he describes the end of the dispensation of the grace. Aquí en estos versículos él no está hablando acerca del comienzo de la dispensación de la gracia, sino que está hablando del final de la dispensación de la gracia. But in the process of describing the end of the dispensation of the grace, Pero en el proceso de describir el final de la dispensación de la gracia, he actually defines the beginning of it by inference now. indirectamente describe el comienzo de ella. Listen to this. He's saying Escuchen esto, está diciendo the secret power, which means the underlying power, que el poder secreto, the hidden power, el poder escondido, the secret power of lawlessness is already at work. el misterio de la iniquidad ya está operando. Which means already working secretly. Quiere decir que ya está operando en secreto. Did you understand me, somebody? It's already working secretly. In other words, you may not know you are worshiping the devil. Quiere decir que está operando en secreto y tal vez ni se ha dado cuenta usted que está adorando al diablo. And yet you are worshiping Satan. Y usted puede estar adorando a Satanás. When you subscribe to the jurisdiction of Satan's domain, Cuando usted se suscribe al dominio de Satanás, his domain is characterized by evil, wickedness, sin, su dominio incluye lo malo, la maldad, el pecado, lies, sexual immorality, las mentiras, el pecado sexual, what? Name it, under the witchcraft, deception. la brujería, el engaño. When you subscribe to elements of it, it's already operating in you. Cuando usted participa en eso, eso quiere decir que ya está operando en usted. But I love the place where it says Pero me encanta el lugar donde dice that however que sin embargo, the man of lawlessness, the Antichrist, el anticristo, aquel inicuo, will not be revealed. no será revelado. So he's talking about the end. Will not be revealed because for now, he that holds him back will continue to do so until the day when he that holds him back is taken out of the way. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Out, he wants to come, but Él quiere venir, pero he block him, then removed out of the way. hasta que no sea quitado de en medio. That's why I said, by looking at this announcement he's making, this is a prophecy he's giving. This is not yet fulfilled. Y lo que está anunciando aquí es una profecía que todavía no se ha cumplido. This is the prophecy he's giving. He's saying that, hey, look, he that holds him continues to do so right now until the day he is removed. Esto es una profecía que dice básicamente que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, Out of the way of the Antichrist who is trying to push. But listen to this. sea quitado del camino del anticristo. Pero escuchen esto. Who is he that holds him back? Who is he that holds him back? ¿Quién es el que lo está deteniendo? ¿Quién es el que lo detiene? Who holds the Antichrist? Is it the United States of America?
¿Quién es el que detiene al anticristo? ¿Será los Estados Unidos de América? Is it the UN Security Council? ¿Será las Naciones Unidas? Who holds him back? ¿Quién es el que lo detiene? The Holy Spirit of the Lord. It is the Holy Spirit of the Lord that holds back the person of the Antichrist. Es el Espíritu Santo de Dios quien detiene al anticristo. And so now you begin to understand that actually the definition, if it is the Holy Spirit, the one that holds the Antichrist back, Entonces, si es el Espíritu Santo el que está deteniendo al anticristo, then this announcement, this prophecy entonces este anuncio, esta profecía that is announcing the end que está anunciando el fin of the dispensation, de la dispensación, the time when removed away, he is actually talking about that will be the end of the dispensation of the grace. está diciendo que ese va a ser el fin de la dispensación de la gracia. That's why I said when you looked at the events of verse 5 and 6, Por eso cuando ve los eventos del versículo 5 y 6, that he that holds him back will continue to do so until he is removed out of the way, and then the man of lawlessness will be revealed. que quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará el anticristo. Let me explain this properly. Déjenme explicar esto adecuadamente. I have already explained to you the commencement. When the dispensation of the grace begins, I've already explained you. Yo ya les expliqué cuándo empezó la dispensación de la gracia. That the dispensation of grace begins when the Lord pronounced that he will come. La nueva dispensación de gracia empezó cuando Él dijo que iba a enviar al Espíritu Santo. He will bring a new breath unto the church. Iba a soplar sobre la iglesia. The church will have to adjust her clock and begin to count, because a new time, a new day will have arrived. La iglesia iba a empezar a ajustar sus relojes porque iba a empezar un nuevo tiempo para la iglesia. He will bring counsel to the church. Iba a traer consejería a la iglesia. He will bring wisdom to the church. Él trae sabiduría a la iglesia. He was saying when he comes, that dispensation will be characterized by Cuando Él venga, esa dispensación va a ser conocida por the church walking in wisdom, la iglesia caminando en sabiduría, the church walking in counsel, la iglesia caminando en consejería, the church walking in righteousness, la iglesia caminando en justicia, the church walk uprightness, the church walk every goodness, the church walking in the oil. la iglesia caminando en todo lo bueno, la iglesia con el aceite. So when the Father spoke through the Messiah Entonces cuando el Padre habló por el Mesías, that the promise comes, que venía la promesa, he was essentially announcing the coming of the dispensation of the grace. estaba esencialmente anunciando la venida de la dispensación de la gracia. In fact, the commencement. De hecho, al comienzo, That dispensation, listen to me, precious people, esa dispensación, escúcheme, pueblo precioso, is so important that he had to bring it in with a bang. es tan importante que hay que traerla como con un gran aviso. You understand? With a bang. Everybody had to know that, yeah, we have begun. Hay que traerla con un gran aviso para que todos sepan que ya ha empezado, Here he is now. que aquí está Él ahora. That's why the day of Pentecost marks the beginning of that day. Por eso el día de Pentecostés marca el comienzo de ese día. But what's amazing me here, Pero lo que es sorprendente aquí, that now when we look at what the Holy Spirit is saying in this scripture, cuando miramos lo que el Espíritu Santo está diciendo en esta escritura, in 2 Thessalonians, he is not talking about the beginning.
En segunda de Tesalonicenses, él no está hablando del comienzo, He is actually talking about the end of the dispensation. pero él está hablando del final de la dispensación. And in so doing, then you quickly understand when the dispensation began. Entonces uno se da cuenta rápidamente cuando empezó la dispensación. Then you say, oh, taken out of the way. He's speaking a prophecy of the remove of the Holy Spirit. Cuando dice que será quitado. Oh, aquí está hablando de una profecía de cuando el Espíritu Santo sea quitado. So I would like to know when it began during Pentecost Entonces quiero saber cuándo empezó. Empezó en Pentecostés. and when it will end on the day of rapture. ¿Y cuándo va a terminar? En el día del rapto. If you go to 1 Corinthians chapter 6, Si usted va al libro de Primero de Corintios capítulo 6, verses 12 on, versículo 12 en adelante. it describes some very beautiful attributes of God. Ahí describe unos atributos muy lindos de Dios. It describes a lot of beauty in the way the church has to present herself. Ahí describe mucha belleza en la forma de que la iglesia debe presentarse. You see him rebuking sexual sin, Ahí se ve que se reprende el pecado sexual. and he's talking about the centrality of avoiding gluttony, of fasting, many other things in there. Y habla de muchas cosas, como del ayuno. But when he summarizes it down here, you hear him say the following. He begins to say that, hey, don't you know that your bodies are the holy tabernacle of the Holy Spirit? También dice que si no sabemos que nosotros somos el tabernáculo del Espíritu Santo. This is speaking to the church. Esto lo está hablando para la iglesia. He's saying, hey, don't you know that you, the body, you are the temple, the vessel of the Holy Spirit? No está diciendo que si no sabemos que nosotros somos el vaso o el templo del Espíritu Santo. And then from that point on, he says, you're not yourself, you've been purchased, Porque dice, habéis sido comprados. Now, he makes you know clearly that the church Aquí te deja saber claramente que la iglesia is the tabernacle, the vessel, es el tabernáculo, es el vaso, the container, el contenedor, the dwelling of the Holy Spirit. donde habita el Espíritu Santo. 2 Thessalonians chapter 2 verses 3 to 7. Segunda de Tesalonians, capítulo 2, versículo 3 al 7. He's saying the following. Then he's saying on that day when he's taken away. Then when is he taken away? Dice que en ese día cuando sea removido. ¿Y cuándo es que él es removido? Since the church is the holy vessel and the dwelling of the Holy Spirit, Entonces, como la iglesia es el vaso o la morada del Espíritu Santo, so obviously he's alluding to the day of rapture entonces obviamente está hablando del día del rapto, when the container, the dwelling, the tabernacle donde el contenedor, donde el tabernáculo of the Holy Spirit del Espíritu Santo will have been taken away. va a ser tomado. Then essentially, Entonces, esencialmente, because the dwelling has gone, porque donde habitaba el Espíritu Santo se ha ido, even the Holy Spirit has been taken away. también el Espíritu Santo va a ser tomado. So you see now when he ends. Entonces pueden ver cuándo termina. So now we can know the beginning and the end. Entonces ahora podemos ver el comienzo y el fin. When the Pentecost came, Cuando vino Pentecostés, he came boom with a bang, vino repentinamente. unexpectedly. When the Holy Spirit is taken away at rapture, he comes with boom, unexpectedly. Cuando el Espíritu Santo sea tomado, también va a ser de la misma forma, repentinamente. He came to create order in the church. Él vino a crear orden a la iglesia.
after him comes disorder in the church. Después de que se ha removido, viene el desorden a la iglesia. I can turn to Isaiah 26 also, so I can look at the demarcation again. Podemos ver el libro de Isaías 26. I wish the church knew that she's the top focus of this hour. Me hubiera gustado que la iglesia supiera que ella es el enfoque central de esta hora. She would have feared God. She would have done everything. She would be towering very high. Ella hubiera tenido temor de Dios y hubiera trabajado muy fuerte. Isaiah chapter 26 verse 19 on. El libro de Isaías 26, versículo 19 en adelante. It says, "But your dead will live, their bodies will rise. You who dwell in the dust, wake up and shout for joy. Your dew is like the dew of the morning. The earth will give birth to her dead." Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. But here, as Isaiah was also talking about that dispensation, Pero aquí Isaías también estaba hablando de esa dispensación. because Isaiah now says, look, your dew is like the dew of the morning. He calls it the dew. He calls him the dew. When Isaiah saw the dispensation, that dispensation came like the dew of the morning. Isaías vio esa dispensación como el rocío de la mañana. When he says the dew of the morning, let's work on this now. Cuando dice el rocío de la mañana, vamos a mirar esto ahora. We all know too well that the dew begins around in the evening, 10 o'clock, 9 p.m. El rocío usualmente empieza a las 9 o 10 de la noche. And by tomorrow, 9 a.m., coming to 10, the dew is gone. Y para las 9 de la mañana o las 10 de la mañana ya se ha ido el rocío. So in defining the beginning of that dispensation and the end of that dispensation, Entonces el comienzo y el final de esa dispensación. we cannot escape the fact that Isaiah now says No podemos escapar lo que dice Isaías. it is also a short dispensation. También es una corta dispensación. If she will understand it, the duration of it, Si la iglesia hubiera entendido cuánto duraba and the quality, the requirements, she will say, then let's get to work. y los requisitos, entonces se hubiera puesto a trabajar. She will start work. Empezaría a trabajar. Then let's work quickly. Entonces vamos a trabajar rápido, Because realize it's even short. porque sabemos que el tiempo es corto. The lazing you see in the church around is because they have not understood these pronouncements. La pereza que usted ve en la iglesia es porque no han entendido estas cosas. They have not understood that the dispensation is very short. So you got to get to work. No han entendido que la dispensación es muy corta, entonces nos tenemos que poner a trabajar.